Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a seguir hablando sobre los ventiladores de techo y esta vez, porque me lo pidieron mucho, es cómo sacar los rodamientos de un ventilador de techo, que es algo principal que por ahí quieren hacerlo y no pueden. En este caso yo tengo para reparar este ventilador, como ya les he mostrado en varios videos que tengo en el canal. Si quieren mirarlo, ahí se lo dejo en el enlace de cómo repararlo y todo. Lo que casi siempre pasa es que se terminan quemando, como pueden ver en este caso, la bobina de trabajo, o a veces la de arranque, a veces las dos juntas. Ya se lo dejo ahí para que quieran mirarlo, pero en este caso vamos a ver cómo extraer estos rodamientos. Lo primero que tenemos que hacer, y lo más sencillo, es tratar de sacar todo esto. Sí o sí vamos a tener que sacar el capacitor, y vamos a tener que sacar todo lo que es los cables. Esto vamos a tener que pasarlo por dentro, digamos, van a tener que quedar acá adentro para nosotros después tratar de sacar lo que sería el rotor. Una vez que ya hemos colocado el cable por dentro, digamos, de nuestro eje, lo único que nos quedaría es sacar el eje. Como pueden ver, tiene dos agujeritos el eje, el segurito, tiene dos agujeritos el segurito, y lo tenemos que sacar con la pincita. Para eso lo único que hacemos es colocar en la ranurita, digamos, hacer un poquito de fuerza y esto solo, y levantando, miren, y lo sacamos. Después que hacemos eso, lo único que nos queda, yo utilizo dos formas de hacerlo siempre. Esto yo lo meto ahí. Mi método, que casi siempre, yo ahora les voy a mostrar cómo sacarlo. Primero vamos a sacar todas estas cosas. Esto que tiene acá, aparentemente hay que limpiar bien todo esto. Esto también hay que lijarlo un poquito, para después colocar lo que sería el rodamiento nuevo. Pero bueno, en el caso de ahora esto lo dejamos ahí, y la forma más fácil es golpeando. Yo casi siempre lo coloco de esta forma y golpeo, ya sea con una madera o con algo acá, sin dañar lo que sería esto. Por eso casi siempre es mejor hacerlo con una madera. Y si no, la otra forma, que es algo muy fácil, digamos, de hacer, que ahora le vamos a mostrar, es yo colocar una maderita, por ejemplo, en la base, y golpear de esta forma. Acá está, y lo que hace es levantar todo y sale. Ahora le voy a mostrar. Bueno, en este caso lo que yo hago es, como le había dicho, golpear de esta forma, haciendo fuerza acá, tendría que salir. Vamos a hacer, como pueden ver, ya va bajando, se va yendo. Miren cómo va saliendo. Y como es de madera, esto no lastima nada. Así que de esta forma, lo único que nos quedaría ahora es golpear un poquito acá con una maderita, con algo, y terminar de sacarlo. Pero de esa manera nosotros retiramos el eje, y después nos quedaría únicamente retirar lo que serían los rodamientos. Bueno, una vez que hayamos sacado lo que sería el rotor, el eje, nos van a quedar los dos rodamientos. Tenemos uno en esta parte y uno debajo. Casi siempre el de abajo es el que casi siempre se jode, digamos, pero a la hora de cambiar los rodamientos conviene siempre cambiar los dos, porque no va a ser el caso que lo armes y después te encuentres que vas a tener que desarmar para cambiar el otro. Entonces, por lo que valen los rodamientos, sí o sí te conviene siempre cambiar los dos. Entonces, mi manera más fácil para sacar, utilizo lo que sería un bulón con una tuerca. Le ponemos en diagonal, casi siempre en diagonal, y lo único que tenemos que hacer es golpear. Al golpear acá, lo que vamos haciendo es ir sacando de a poco, y después al sacar uno, después el otro es mucho más fácil sacar. Así que vamos a sacar uno, cualquiera de los dos, y después les muestro cómo sacar el otro. Cada vez que voy golpeando, como pueden ver, va saliendo. Este ya le falta poquito, unos golpecitos más, y empieza a terminar de salir. Cuando salga este, por ejemplo,
ya no va a quedar el agujero más grande para golpear el otro, ya sea con cualquier otra cosa, con una madera o algo que lastime menos lo que sería el rodamiento. Igual este rodamiento ya no sirve más, así que no importa, digamos, con qué lo golpeamos. Bueno, de esta forma es como yo le decía, terminamos sacando el rodamiento, sale impecable porque uno no es que lo golpea fuerte, lo golpea, yo no muestro, digamos, porque acá yo tengo la cámara y lo hago, digamos, para que no lastimemos nada, digamos, pero yo lo hago fácil. Fíjense que no está ni siquiera marcado, lo saco, y ahora únicamente lo podemos hacer con lo mismo, como yo le digo, ponemos ahí, porque uno pone ahí y golpea ahí, después golpea acá, golpeando acá, y directamente termina saliendo sin hacer demasiado golpe, digamos. Igual, ya como le había dicho, este rodamiento no sirve más, así que vamos a sacar el último. Ahí podemos ir apreciando cómo se va retirando, uno va golpeando acá y se va retirando. A ver, los últimos golpes le voy a mostrar directamente cómo se hace o cómo lo hago yo directamente. Vamos a buscar lo que sería el martillo. Siempre, como le digo, tratar de colocar en diagonal, y lo único que tenemos que hacer es ir golpeando. Vamos a poner ahí de vuelta, vamos golpeando y de a poquito se va retirando. Yo creo que con un golpe más va a terminar saliendo. Bien. Y acá tenemos lo que sería el último rodamiento. Así que de esa forma sacamos los dos rodamientos. Después lo que tenemos que hacer es limpiar bien nomás, sacarle toda la grasitud, que quede impecable, digamos. Y para colocarlo ya es más fácil. Se coloca, traten siempre al colocar que quede bien plano. Y acá sí o sí vamos a tener que golpear, ya sea con una madera. En este caso yo no recomiendo nada metálico para no lastimar lo que sería el rodamiento nuevo. Bueno, en sí el video era para mostrarle cómo sacar los rodamientos, porque me lo pidieron mucho, así que espero que este video le haya servido. Nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.